Hola amigos, bienvenidos a otro video más del canal. Vamos a continuar con esta serie de videos en donde estamos armando nuestro modelo de kit a una escala 1 a 8. En esta ocasión nos toca armar las piezas que vienen en los fascículos 11 y 12. Y así como lo hacemos regularmente, ya saqué todas las piezas de sus empaques y así agilizar el proceso de armado. Así amigos, sin más preámbulos, comenzamos. Bien amigos, vamos a iniciar con el fascículo 11, pero antes vamos a revisar rápidamente las piezas que vienen incluidas. La sección central del chasis. Como pueden ver, esta pieza es pesada, es metálica en su totalidad. Esta es la parte que va a ir hacia abajo, hacia el piso. Esta parte es la que va a ir hacia arriba, dentro de la cabina del conductor. La sección central de chasis es una pieza de plástico. Las guías de la línea de freno, el filtro de combustible, y por supuesto toda la tornillería que viene en este fascículo. Así amigos, ya que hemos revisado las piezas que se incluyen en este fascículo, iniciamos con el ensamblaje. Bien amigos, vamos a iniciar el ensamblaje con la sección central del chasis que tenemos aquí, ya la habíamos visto. La vamos a poner de esta manera y vamos a utilizar la cubierta de la sección central y la vamos a colocar. Aquí lo que nos indica el instructivo es que esta solo puede ir una forma. Si la queremos poner de este lado, pues no queda, como pueden ver. Entonces lo que tenemos que hacer es ensamblarla. Aquí la tenemos al revés. Hay que ser muy cuidadosos con esta parte, puesto que es plástico. Aquí ya entró. Aquí tenemos que irla acomodando. Esta parte ya entró. Ahí está lista, como lo pueden ver, ya quedó. Así queda del otro lado. Y nos dice que le tenemos que poner un par de tornillos GM. Aquí ya tengo listo el primer tornillo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a atornillar. Aquí solo lo metí amigos. Vamos a poner el segundo. Este lo ponemos aquí. Vamos a apretar esta vez un poco más. Ahí sí. Escuchamos cómo se va acomodando la pieza. Vamos a apretar el otro tornillo. Y ahí ya la tenemos. Se oye como que un poquito rara, pero pues así es como queda la pieza amigos. Un consejo que nos dan para esta pieza en particular es que tenemos que asegurarnos que los tornillos entren perfectamente hasta el fondo y bien apretados, porque posteriormente todo esto va a cargar el peso del coche. Ahora lo que vamos a hacer es poner las guías de la línea de freno, que son estas que tenemos aquí. Para esto vamos a darle la vuelta a nuestra sección central del chasis, y para ponerlas vamos a utilizar tornillos GM. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner la primera cubierta de este lado. Vamos a soltar esto aquí precisamente donde está el agujero, no sé si lo alcancen a percibir. Y la otra la vamos a poner aquí, de estos dos lados. Siempre cuidando que estas piezas, que estas partes queden viendo hacia la parte metálica. Bueno, entonces vamos ahora sí a poner nuestro primer tornillo. Vamos a girar esta pieza un poco para acá para que sea un poquito más sencillo de colocar. Vamos a ver si aquí entra. Ahí entró fácil. El tema, de hecho, ahí se quedó el tornillo. Ahí empezamos a girar un poco. Ahí lo que nos dicen también en el manual es que vayamos enroscando y de repente darle hacia el sentido contrario
para que vaya quedando bien la pieza. Ahí ya entró, vamos a apretar un poco más. Aún falta que la alineemos como debe de ir, pero lo importante es que ya entró. Vamos a apretar un poco más. Ahí ya se apretó, queda un poquito chueca, vamos a aflojar un poco para acomodar la pieza. Ahí la tengo alineada, y entonces la sostenemos y vamos a apretar nuevamente para que se quede ahí. Ahí ya quedó de esta manera. Vamos a colocar la otra. Y aquí tenemos listo nuestro tornillo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a meterla aquí. Ahí vieron cómo nos brincó la mano, nos tembló. Hay que ver por qué pasa esto. Bueno, vamos a meterlo aquí. Ya que lo tenemos adentro, vamos a acomodarlo ahora en esta parte de aquí. Ahí está entrando, vamos a apretar. Ahora vamos a acomodarla. Y ahí la tenemos, la segunda guía queda de esta manera. Ya tenemos las dos. Vamos a ponerla así. Ahora vamos a poner el filtro de combustible, que es el que ya tenemos aquí, lo habíamos visto previamente también. Y este se va a poner en esta parte de aquí. Como pueden ver, trae dos pequeños agujeros. Y esta pieza trae un pivote y trae un agujero. Por lo que la pieza debe entrar aquí así. Ahí ya entró. Lo único que nos falta ahora es poner el tornillo. Ese aquí lo tenemos. Vamos a prepararnos. Si volteamos la pieza, vemos que aquí debe ir el tornillo. Entonces vamos a ponerlo en la punta. Esperemos que lo logremos. No, se nos zafa, amigos. Entonces vamos a hacer una cosa. Primero vamos a poner el tornillo de este lado, simplemente para que la pieza lo vea. Y ahora vamos a volver a poner esta pieza de aquí, cuidando que el pivote entre en el agujero. Complica un poquito, vamos a girar la pieza de esta manera. No entra. Ahí entró. Regresamos a este lado y vamos a apretarla. Y queda de esta manera. Bien, amigos, vamos a continuar. Vamos a poner esta parte por un momento aquí y vamos a recuperar todo el puente delantero que hemos estado trabajando. Lo vamos a poner de esta manera. Ahora vamos a tomar esta pieza y nos indican que tenemos que ponerla aquí. Vamos a ver si queda. Ahí, hasta ahí llegó. Y como pueden ver, aquí ya tenemos un par de tornillos que deben ir ensamblados. Para esto vamos a utilizar un par de tornillos EM.
Aquí ya tenemos el primero. Vamos a ponerlo en el destornillador y vamos a meterlo aquí. Aquí recordemos que nos dicen que tenemos que tener bien apretada esta pieza porque va a soportar todo el peso del coche más adelante. Ahí entró, vamos a dejarlo pendiente para apretar. Vamos a preparar nuestro segundo tornillo que va de este lado. Aquí lo tenemos y vamos a atornillarlo. Este ya se siente como aprieta la pieza y ya llegó al final. Voy a apretar un poco más el primero. Como pueden ver, nuestro auto cada vez se está volviendo más grande. Aquí ya tenemos lista esta parte. Y ahora vamos a volver a poner un par de tornillos M, ahora en esta parte que es el complemento del chasis. Así va quedando de abajo. Vamos a poner ese par de tornillos. Aquí va el primero. Ahí está, bien apretado. Vamos a colocar el segundo tornillo de esta sección. Ahí lo tenemos. Voy a voltear un poco la pieza para que ustedes puedan apreciar. Lo que pasa es que este no está entrando correctamente, amigo. El otro sí entró muy bonito, pero este no. Este yo creo que hay que empujar un poco la pieza hacia acá. No, vamos a hacer algo, amigo. Vamos a aflojar un poco esta pieza para que tenga un poco de juego. Hasta ahí, no lo vamos a sacar al 100. Como pueden ver, ahí ya se puede acomodar esta pieza. Vamos a intentar meter el tornillo nuevamente. Ahí entró. Así vamos a apretar este primero al 100%. Y ahora sí vamos a apretar nuevamente este. Vamos a agarrarlo por acá atrás para hacer un poco de fuerza. Y ahí llegó al final. Como pueden ver, así está quedando nuestro auto. Lo ponemos aquí porque ya casi no está cabiendo en la pantalla. Recordemos nuevamente, esta es la llanta que va del lado del conductor. Aquí iría el pasajero, aquí va la parte del volante. Entonces, amigos, este video fue muy corto, pero hubo un avance en lo referente al tamaño. Así, amigos, continuamos con el armado del fascículo 12. Knight Rider will continue in a moment. Bien, amigos, vamos a continuar con el fascículo 12, pero antes vamos a revisar rápidamente las piezas que vienen incluidas. El paso de la rueda delantera izquierda, aquí en México sería lo que conocemos la tolva izquierda, donde va la llanta. El soporte de paso de la rueda delantera izquierda. Tenemos la batería, la podemos ver, no sé si la alcancen a apreciar. Tenemos el fondo de la batería. Tenemos las terminales de la batería, que es el positivo y el negativo. Y por supuesto, no puede faltar la tornillería que viene incluida en este fascículo. Así, amigos, comenzamos con el ensamblaje. Vamos a iniciar tomando la tolva izquierda y vamos a ponerle el soporte. Ese se pone de esta manera aquí. Y de este lado vamos a poner un par de tornillos que ya los tenemos aquí listos. Vamos a soltar esta parte un momento. Tomamos nuestro primer tornillo AM.
Obviamente se nos zafa porque no tenemos apretado todavía, pero vamos a ponerlo nuevamente. Queda de esta manera. Volteamos ahora sí y vamos a meter el primero. Ahí entró, ya la agarró, no lo voy a apretar. Vamos a poner el segundo tornillo. Este ya apretó, vamos a apretar el otro. Ahí quedó. Listo, quedando de esta forma y aquí ya lo tenemos bien firme. Y así amigos, vamos a poner las últimas piezas que son las terminales de la batería. Estas simplemente van puestas directamente sobre la batería, valga la redundancia. Para esto tenemos que buscar el pivote. Nos cayó, pero afortunadamente no pasó nada. Tenemos que buscar este pivote, que es el que va a ir directamente dentro de la batería. Y las terminales deben ir apuntando hacia la salpicadera. Ahí entró la primera, realmente no hubo gran ciencia. Vamos a poner el segundo. Estos entran a presión. Algo pasó con este que no quiso entrar. De hecho se ve que está movido algo ahí. Y ahí entró. Vamos a acomodarlo un poquito nada más por estética, para que quede derechita, y ahí terminó. Así amigos, hemos concluido con el fascículo número 12, en donde hicimos el armado de la salpicadera delantera izquierda y la batería. En general, este par de tomos no estuvieron complicados y fueron súper rápidos de armar. Se notó un gran avance en el armado de nuestro vehículo. Ahora, por último, solo como dato cultural, vamos a retomar por un momento nuestra pieza que hemos armado y vamos a ver que la salpicadera va aquí. Ahí la tienen amigos. Esto ya lo podríamos armar. Queda de esta manera, como pueden ver. La estoy sosteniendo porque no la estamos armando. Aquí trae la letra L. Aquí va toda la tornillería. Esto lo pudimos haber hecho en esta misma entrega. No sé por qué lo hicimos. Tal vez va algo adentro de esta parte. Pero bueno, como pueden ver, nuestro vehículo está tomando gran forma. Así amigos, muchas gracias por ver este video en donde armamos los fascículos 11 y 12. Espero les haya ayudado mucho en su proceso de armado. Los invito a dejar su like y suscribirse al canal, que estamos creciendo mucho y con esto nos apoyan mucho y no les cuesta nada. No olviden compartir este video y avisarles a sus amigos, que seguramente encontrarán algo de su agrado en este canal. Déjenme sus comentarios, que los leo todos. Nos vemos en el siguiente video y recuerda que tu niño interior te acompañe siempre.